Equipo 7. Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué es el TEMEC? El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un instrumento internacional que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que tiene importantes cambios en materia de comercio exterior, además de que busca reforzar las interacciones comerciales y dirigir sus acciones hacia una interacción económica más integral y efectiva en la región. Este mismo entró en vigor el 1 de julio del 2020. Importancia del TEMEC para México. Promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de datos de los consumidores, mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Adaptar el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones, optimizando las condiciones de infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar su desarrollo futuro. Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional. Fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. Establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción. Incorporar disposiciones que regulan la actividad de las empresas propiedad del Estado para prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión en nuestros países. ¿En qué consiste el TEMEC? Además de buscar reforzar las interacciones comerciales, tiene oportunidades de desarrollo. Estas en el sentido de aprovechar las reglas de origen para sustituir la proveeduría proveniente de Asia, sobre todo en acero, aluminio y componentes electrónicos, y en menor medida de Brasil y Europa para sustituirlo por componentes producidos en México. Existen acuerdos notables que constituyen el TEMEC. Uno de ellos es la industria automotriz. La industria automotriz quiere permanecer libre de aranceles. Para esto, el 75% de sus componentes tendrá que ser producido en el territorio de cualquiera de los tres países. Además, el 40% del costo del vehículo deberá provenir de plantas que paguen salarios de $16 la hora, con lo que Estados Unidos busca evitar la deslocalización de fábricas a zonas de bajo coste en México. Previsto que la vigencia del nuevo acuerdo se espera sustente un comercio anual de $1.2 billones y que se extienda por 16 años, aunque con revisiones cada 6. En cuanto a los derechos de los trabajadores, México tuvo que aumentar su salario mínimo y aprobar leyes que le dan más poder a los sindicatos y a los trabajadores. La solución de compromiso que se consiguió fue establecer mecanismos para forzar la aplicación de las obligaciones laborales del acuerdo. En cuanto a aceros y biomedicinas, al adoptar una definición más estricta de acero y aluminio en las reglas de origen automotriz para evitar, por ejemplo, que México incorpore como propias estas materias primas procedentes de China u otros países. México aceptó el compromiso de aumentar el contenido regional de acero y aluminio, pero fijando una moratoria de 7 y 10 años respectivamente. Por otra parte, las exigencias de los demócratas de Estados Unidos también lograron la eliminación de una norma que establecía un plazo de 10 años de exclusividad para la producción de biomedicinas, lo que impediría el surgimiento de competidores de bajo coste. Esta cláusula, que según sus críticos solamente beneficia a las grandes farmacéuticas, fue eliminada. Diferencias entre el TEMEC y el TELECAN. Se renovaron los capítulos 6, Energía y Petroquímica Básica, 8, Medidas de Emergencia y 9, Medidas relativas a la normalización. Sin embargo, se agregaron 10 capítulos de reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos, anexos sectoriales, comercio digital, laboral, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias y temas de política macroeconómica y de tipo de cambio. Comercio digital. En cuanto al sector tecnológico, el TEMEC incluye un capítulo específico sobre la regulación del comercio digital, tema no contemplado con anterioridad en el TELECAN. Se acordó que no habrá aranceles al comercio de bienes digitales, tales como programas de cómputo, videos o audios. Por otra parte, se modifica la cláusula de resolución de controversias. Se pacta que en caso de disputa, se resolverá de forma parcial por medio de pláticas bilaterales. Procedimientos de origen. Estipula que cualquiera de los tres países podrá solicitar tratamiento tarifario presencial, tras obtener una certificación de origen para que los productos que se comercialicen entre los miembros cumplan con los requisitos necesarios para ser calificados como un bien originario. La certificación tendrá una validación por 4 años. Por otro lado, no se necesitará la certificación si el valor de la exportación es menor a $1,000 estadounidenses. La regulación del sector automotriz es un punto importante. En el TELECAN establecía que el 62.5% se debe producir en alguno de los tres países para la extensión de aranceles. En el TEMEC, esta regla se incrementa al 75%.
3. En cuanto a lo laboral, los 3 países reafirmaron sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Se comprometieron a enfocarse en comerciar bienes producidos solamente bajo el cumplimiento de las reglas. Cada país deberá regular que el trabajo garantice la libertad de asociaciones, el reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, así como la eliminación del trabajo forzado y abolición del trabajo infantil. Se deberá proteger a los trabajadores mediante las leyes laborales, tengan o no la nacionalidad del país en el que laboren. Además, deberán promover la equidad de género y eliminar la discriminación por estas mismas cuestiones. 4. El medio ambiente. El tratado busca que las políticas ambientales y de comercio se apoyen entre sí, considerando como primer lugar la protección ambiental. No se podrán usar estas leyes para restringir el comercio o las inversiones entre los miembros. Se busca principalmente promover la protección de la capa de ozono, la calidad del aire y la diversidad biológica. Las medidas que se implementen deberán proteger estos 3 aspectos, por lo que se busca la poca o nula generación de gases dañinos, tanto para el aire como para el medio marino. Corrupción. Este capítulo está dedicado a que los 3 países adopten y mantengan estándares para prevenir y combatir el cohecho internacional y la corrupción en el comercio internacional e inversiones, reconociendo la necesidad de tener mayor integridad en el sector público y privado a partir de responsabilidades complementarias. Los 2 sectores más beneficiados con el TEMEC serán el agrícola y el automotriz. Algunos de los productos más beneficiados en el sector agrícola son el tequila, la cerveza, los frutos rojos, el tomate, los chiles, la calabaza y el mango. Sin embargo, existe la posibilidad de implementar aranceles estacionarios a los productos agrícolas por parte de Estados Unidos. El sector automotriz aumentó de un 65% producido en América del Norte a un 75%. Otras diferencias entre el TELECAM y el TEMEC es que los 3 países están de acuerdo en combatir la corrupción y no hacer manipulaciones cambiarias sobre el tipo de cambio. Se promueve la transparencia en las legislaciones de los contratos laborales. Se resguarda la seguridad y soberanía en materias energéticas de México y sobre los medicamentos y biotecnológicos, la duración de patentes será de 10 años. Diferencias entre los 3 países que conforman el TEMEC. Producto Interno Bruto. La cifra del PIB en el segundo trimestre del 2021 fue de 415.797 millones de euros, con lo que Canadá se situaba como la 8ª economía en el ranking del PIB trimestral de los 53 países encuestados. Canadá tiene un PIB per cápita trimestral de 10.941 mil euros, 2.214 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 8.727 mil euros. La cifra del PIB en el tercer trimestre de 2021 fue de 4.914.637 millones de euros, con lo que Estados Unidos se situaba como la primera economía del mundo en cuanto al Producto Interno Bruto, en el ranking del Producto Interno Bruto trimestral de los 53 países que publican. Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto per cápita trimestral de 14.903.000 euros, 1.142 euros mayor que el mismo trimestre del año anterior. El Producto Interno Bruto de México en el segundo trimestre de 2021 fue de 200.068.614.000 millones de euros, con lo que México se situó como la economía número 14 en el ranking del Producto Interno Bruto trimestral de entre 53 países. El salario mínimo general en México inició en 2021 con un incremento del 15%, lo que implicó subir el mínimo de 123.22 a 141.70 pesos diarios, que equivale a 4.310 pesos mexicanos mensuales. El salario mínimo interprofesional para 2021 en Estados Unidos ha quedado fijo en 1.024.1 euros al mes, es decir, 12.289 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagos anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. El salario mínimo interprofesional para 2021 en Canadá
ha quedado fijo en 1.622 euros al mes, es decir, 19.464 euros al año. Los sindicatos mexicanos, estadounidenses y canadienses están dándole su propio giro a la apertura que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá trajo a la región. Al firmar el tratado, México se echó encima varios compromisos en materia laboral. Uno de los más importantes tiene que ver con la protección y garantía de los derechos sindicales de sus trabajadores. Lo que por décadas fue un tema local ahora tiene relevancia internacional. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, echando mano de la letra del TEMEC, están más pendientes de los procesos laborales en suelo mexicano, incluyendo la formación de sindicatos y la legitimación de contratos laborales. Esto dio pie a una comunicación más fluida entre sindicatos mexicanos y sus contrapartes al norte de la frontera, quienes han dejado claros sus intenciones de apoyar a los trabajadores de México. Muchas gracias por su atención.